Waverly Hills. Es un edificio situado en Kentucky, Estados Unidos. Fue construido en el año 1900, cuando una epidemia de tuberculosis, conocida como la plaga blanca, causó la infección de una gran parte de la población. La tuberculosis cobró la vida de 60.000 individuos. El sanatorio abrió sus puertas en 1926 y fue considerado como el más avanzado del lugar. De todas formas, el tratamiento y la medicina se situaban muy por detrás en comparación con la época actual, razón por la que ciertos pacientes con una esperanza de cura fallecían en aquel impasible y apático edificio situado entre las verdes colinas de Kentucky. Sus instalaciones alojaban en un principio entre 40 y 50 pacientes, pero debido a la gran cantidad de infectados, llegó a albergar a más de 400 enfermos. En los casos graves de tuberculosis, los médicos recurrían a un procedimiento radical. Abrían una cavidad en el pecho del paciente, para poder extirpar hasta 8 huesos de la caja torácica, permitiendo desinflar los pulmones, pensando que eso le proporcionaría el tiempo suficiente al tejido para curarse. Waverly tenía no únicamente la finalidad de tratar a los enfermos de tuberculosis, sino también elaborar curas más eficientes mediante determinados experimentos, incluyendo salvajadas o atrocidades en los mismos. Esto sucedía con los pacientes más próximos a su muerte. Uno de los experimentos consistía en poner a cada paciente frente a una ventana, tratando de evitar posibles contagios por el aire. Otro se basaba en la colocación de sacos de arena pesados en el pecho del paciente. Las operaciones solían resultar desastrosas, solamente sobreviviendo a ellas un 5% de los ingresados. Además, la hidroterapia causaba neumonía en la mayoría de los pacientes. Esta fue una de las razones de llevar a cabo una búsqueda tan desesperada, cometiendo errores bastante graves, de una cura más eficiente. Se utilizó incluso la TEC, terapia electroconvulsionante, comúnmente conocida como electroshock, con resultados fatídicos. Al menos 6.000 personas murieron durante sus 50 años de funcionamiento. Pero esto no era lo más escalofriante. Uno de los sectores más tenebrosos del sanatorio era un túnel popularmente conocido entre los médicos como el elevador de cuerpos. Consistía en un largo y oscuro túnel de 150 metros que atravesaba una de las colinas y además poseía una rampa. El personal de servicio lo empleaba para recibir suministros durante el invierno. Sin embargo, se fluctúa que los médicos también usaban el túnel para deshacerse de los cuerpos inertes. Los cuerpos de aquellos internos con menos suerte eran transportados en un vagón hacia la morgue y el crematorio, escondidos del resto del edificio. Según los registros encontrados, decían que la tuberculosis se cobró un paciente por hora durante el apogeo de la epidemia, y que los médicos utilizaban el túnel para retirar a los muertos sin que nadie se percatara. Esta ocupación era una orden estricta del director del hospital. Según él, ver salir cada mañana un camión de muertos no ayudaría a los enfermos psicológicamente. Por esta causa, dicha labor se establecía por la noche, cuando todos yacían durmiendo. Uno de los hechos más trágicos, horripilantes y del que más apólogo se ha suscitado, sucedió en 1928. En la quinta planta, donde se alojaban los enfermos mentales infectados por la tuberculosis, se hallaban 2 habitaciones para 2 enfermeras, que cuidaban constantemente de aquellos pacientes indispuestos. Todo parece lógico, hasta que una mañana la jefa de enfermeras de tan solo 28 años, y alojada en la habitación 502, apareció colgada en el techo. Y no fue la única en perder la vida. En 1932 quedó registrado otro acontecimiento en la misma planta y la misma habitación. En este caso existen diversas teorías acerca del suceso. Algunos historiadores creen que un doctor dejó embarazada a la enfermera y que después no quiso casarse con ella, provocando una depresión en la mujer, que se hallaba devastada y que finalmente se ahorcó. Otras versiones aseguran que fue el director del hospital quien la dejó embarazada y que ella se precipitó al vacío desde la ventana, o incluso que fue apuñalada hasta la muerte por parte de uno de los pacientes. Las puertas del sanatorio se cerraron en 1961, 20 años después de que el joven Albert Schweitzer descubriera la streptomicina, cura perfecta para la tuberculosis. Un año más tarde, Waverly Hills vuelve a abrir sus puertas, en este caso siendo rebautizado como Sanatorio Geriátrico de Woodhaven. En ese entonces, en las poblaciones cercanas, se especulaba que en aquel lugar se llevaban a cabo experimentos y se maltrataba a los residentes. Nuevamente, en 1980, las robustas puertas de Woodhaven se cerraron para siempre, después de que las autoridades encontraran terribles evidencias de abandono y malos tratos en los pacientes. Desde la fecha hasta hoy, el lugar ha pasado por muchas manos. La que más daño hizo al edificio fue la de Robert Alberaski, en marzo de 1996. Compró el terreno con intención de demoler el edificio,
para construir la mayor estatua de Jesucristo, inspirándose en el Cristo Redentor de Río de Janeiro. Esto fue denegado por el Registro Nacional Histórico de los Estados Unidos. Existen innumerables historias de fantasmas que se sitúan en Waverly Hills, desde una pequeña niña rubia que busca desesperada a sus amigas en el ático, hasta una anciana que se pasea gritando por lo que queda de la recepción. También se percibe el sonido de una silla de ruedas, que parece recorrer sola los largos, angostos y solitarios pasillos de la primera planta. Se conjetura sobre decenas de sombras que cada noche pueden apreciarse en el oscuro túnel bautizado como el elevador de cuerpos o túnel de muertos. Sombras que transitan sigilosamente hacia ninguna parte. Una de las destacadas y más distinguidas apariciones es la de Mary Lee, llegando al sanatorio como una niña sana, contrayendo la tuberculosis y muriendo poco después. Su figura delgada ha podido ser apreciada por las salas del edificio principal, así como los alrededores del hospital. Algunas personas afirman haber visto su mirada a través de las ventanas, desapareciendo momentos después. Se la asocia con una joven aparecida en una fotografía del edificio, la cual presentaba una firma: Con amor, Mary. Otra de las historias tiene como protagonista a un niño llamado Timmy, de 6 años de edad, quien murió en trágicas circunstancias en el sanatorio, lo que hizo que su espíritu permaneciera en el lugar. Muchas personas que acuden al área suelen llevar pelotas para invitar o incitar al niño fantasma a que juegue con ellos. Muchos testigos afirman haber divisado cómo las pelotas se movían solas, acompañadas de la risa de un niño. Aún así, la leyenda más renombrada entre todos los lugareños es la de aquella enfermera de la 5ª planta. Se especula que cada noche sale de su habitación y pasea por su planta. Además, se pueden apreciar ruidos, voces, extraños carraspeos y luces. Luminarias nocturnas, pudiendo parecer que el edificio sigue refugiando pacientes. Cabe destacar que en el edificio ya no hay rastro de electricidad. Actualmente, el sanatorio es propiedad de Charlie y Tina Mattingly, quienes afirman haber sido testigos de fenómenos que van mucho más allá de lo imaginable. Utilizan el lugar como ruta turística paranormal. Mike Fleckner, guía e investigador paranormal, dice que el lugar está ocupado por los espíritus de los antiguos enfermos. Tanto Charlie como Tina tienen como objetivo reconvertir el terrorífico lugar en un museo para los amantes de la historia y aficionados al mundo sobrenatural. El sufrimiento del ser humano sigue refugiado ahí dentro, pero de todas formas, los hechos sucedieron y únicamente ha quedado el recuerdo.